Yo estoy agregando a todos otra vez. Se cortó la llamada. Y sí ve que se van agregando un poquito todos. Entonces les comentaba, es importante que siempre que tengamos un problema con las hipótesis, ya sea que sea refutada o no, ya no sea válida, podemos trabajar una nueva línea de investigación. Regálenme un segundito, sigo agregando a los demás compañeros. Listo. Creo que, bueno, hasta ahorita son los que han llegado. ¿Dudas con lo que hemos visto? Platíquenme qué es el muestreo aleatorio simple. ¿Se acuerdan? Maestra, es cuando se sacan las muestras, pero así como que dice de un lado y de otro, o así que al azar, se dice al azar. ¿Sí es al azar? Sí, es al azar. Ah, entonces sí, ese. ¿Cómo ven? ¿Qué más? ¿En qué más consiste? Es decir, yo de la nada saco mis candidatos y digo, ah, bueno, fueron aleatorios. ¿Cómo ven? No, también tiene que tenerse en cuenta ciertas características. O sea, por ejemplo, de alguna, no sé, algún grupo en particular, por ejemplo, diabéticos, y de ese grupo de diabéticos vamos a tomar ciertas personas y ese es un grupo que se denomina al azar, ¿correcto? Sí. Sí, lo primero que tengo que hacer es hacer una lista exhaustiva de mis candidatos o mis participantes. Ya que tengo mi unidad o mi universo de participantes, yo voy a determinar si va a ser al azar o voy a marcar una cantidad fija de estas personas. Como bien nos decía el compañero, imaginemos que tenemos una lista de diabéticos. Entonces, yo voy a tener 40 participantes que son tratados a lo mejor de lista de Tutitlán. Entonces, esas 40 personas, yo voy a decir, bueno, mi muestra aleatoria va a ser de 10 personas. Entonces, esas 10 personas, yo al azar los voy a sacar. A lo mejor puedo hacer papelitos con sus nombres o puedo decir, los puedo acomodar alfabéticamente y puedo decir los primeros 10, los últimos 10 o voy a ir dando números, como ustedes quieran. Entonces, de esa manera yo voy a tener una cantidad fija de individuos. Regálenme un segundito para seguir agregando a los compañeros. ¿Dudas hasta aquí? O sea, maestra, que es al azar, pero tampoco es tan de chile y mole y pozole. Claro. O sea, que tenemos que agarrar las personas con las características y luego ahí sí, al que le toque, sí, ya lo agarramos. Sí, claro, sí. Okay. Imaginemos que a ti te dicen, Ana, tienes que hacer una investigación acerca del alcoholismo. Entonces, a lo mejor tú tienes tu muestra de 100 personas. Entonces, si te das cuenta, como bien nos decía nuestro compañero, tenemos ciertas características afines, las cuales les permiten estar dentro de esta clasificación, que es el alcoholismo, ¿no? Entonces, de esa muestra, tú vas a seleccionar a lo mejor 15 personas. Entonces, ya sea que tú las acomodes alfabéticamente o des numeraciones de las primeras 10, las últimas 10, como tú quieras. Muchos investigadores lo que hacen es que cuando tienen que hacer una aplicación de instrumentos, que a lo mejor no son para todos, los primeros 10 participantes que llegan son las que se les aplican. Ah, ok, sí, muchas gracias, maestra. No sé qué, al contrario. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de la varianza? ¿Se acuerdan qué era la varianza?
Yo creo que esos Maestra, temas, por ejemplo, lo que es este, la media, la moda, la desviación estándar, la varianza, les voy a mandar un maestra, video para que lo vuelvan a retomar, porque siento que son como los que les cuesta más trabajo, justamente porque son de los temas nuevos que están incorporando ahorita a su aprendizaje. maestra, disculpe, Dime, es Una que medida, ¿no, hay, maestro? es sí, que, disculpe, maestra, es que hay otra vez ruido de fondo de alguien y ahorita los callo, no te preocupes. gracias, maestra, así que casi no escuché. Ay, ni me escuchaba. Les voy a mandar unos videos, los cuales les va a permitir ir conociendo esta parte de estas medidas que son nuevas, que van integrando a su aprendizaje y que ahorita pues les cuesta mucho trabajo porque no son datos o herramientas que utilizaban frecuentemente dentro del taller. Entonces no se preocupen, vamos a ir agregándolas. La varianza también está incluida dentro de las medidas de dispersión, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, son la desviación con todas las puntuaciones respecto a la media. Es decir, como les digo, son cosas que a lo mejor las conocemos, pero no identificamos. Entonces les voy a mandar un video bien bonito que tengo con respecto, para que les vayan explicando y ustedes vayan viendo gráficamente cómo se va a ir trabajando esta parte. No se preocupen, lo van a adquirir. ¿Qué otra cosa? ¿Los métodos cualitativos son humanistas? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué dicen? Los cualitativos, Cualitativos. de entrada yo consideraría que sí, porque se enfocan regularmente en, más allá de contar como los datos, no sé, de que puedan arrojar los estudios que se hagan en algunos sujetos, se enfocan también en las emociones y en las cuestiones que no siempre pueden ser contabilizadas, ¿no? Exacto. Sí, recuerden que lo cualitativo nos va a hablar de características que a lo mejor no se pueden ver y por lo tanto no lo vamos a poder medir. Entonces es importante esta parte. Había un psicólogo dentro de la facultad. Yo estudié en psicología presencial y nos decía, es un maestro muy bueno, se llama Marco Vinicio, nos decía, para los conductistas, la mente solamente es un bar. Y todos decíamos, ay, profesor, pero ¿cómo cree? O sea, ¿por qué? Decía, es que para los conductistas la mente no existe, porque no es algo que se pueda medir, a menos que nosotros empecemos operacionalmente a describir una conducta. Entonces, recuérdenlo siempre. Un investigador cualitativo puede estudiar las variables que hablan del contexto y puede ayudarnos a trabajar situaciones en las que podemos encontrar otras nuevas variables. ¿Cómo ven? ¿Puede repetir la pregunta, maestra, por favor? Los investigadores de lo cualitativo pueden estudiar variables del contexto, trabajando también el pasado y nuevas situaciones que se vayan adquiriendo. Pues considero que Sí. sí, maestra, porque desde el momento mismo que se requiere hacer la parte de la descripción del fenómeno a estudiar, pues se requiere de tener un contexto específico, no solamente contexto sociocultural, sino también contexto histórico. Claro. Entonces, desde mi visión sí es empezar a describir la parte contextual, pero también incluir el elemento tiempo para saber también al final, a ver si logro darme a explicar. Al final del día una investigación puede terminar solamente como modo de explicar el fenómeno a observar, pero también puede ser una investigación que dé pie a diseñar planes de acción para solucionar un posible problema.
Entonces, desde esa visión también puede incluir pensar a futuro qué se puede hacer para darle atención a esa situación que se está viviendo. Claro, sí. Recuerden que el psicólogo, en este caso, sea sociocultural o se dedique a otra área, lo que tiene que hacer es saber cómo se va manejando la parte contextual del individuo, sea pasado, sea presente o sea futuro. Siempre tiene que ver toda esta parte, porque nos va a hablar de los fenómenos y cómo se van a ir dando a lo largo de la trayectoria del individuo. Y al final también eso forma parte de su experiencia, ¿no? Claro. Recuerden que, y aparte lo que postula la parte conductual, que diga la parte sociocultural, es que nos habla de una trayectoria. Y esta trayectoria tiene un presente, un pasado y un futuro. Ok. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de las medidas de tendencia central? Sí, más o menos. Les voy diciendo todo esto. Es la media, ¿no? Es la media, ¿no, maestra? Media, mediana y moda, ¿no? La mediana y la moda. Es la moda. Recuerden que es con un conjunto de la media, la moda, Ajá. la mediana. Entonces, recuerden que la medida de la tendencia central siempre nos va a hablar de la dispersión y nos va a hablar de una estadística inferencial, lo cual nos va a permitir tener unas medidas, o sea, nos va a hablar de la frecuencia que se van dando, algunas otras nos van a decir cuál es la media de la conducta, cómo se va a sostener la conducta o cómo va a ir decrementando la conducta. Entonces, todo esto va a venir en el examen. Va a estar difícil, un poquito, bueno, no es tan difícil, más bien son nuevas, como les decía, son nuevos elementos que ustedes tienen que agarrarles realmente una funcionalidad. Generalmente lo que ustedes han hecho hasta ahorita son investigaciones nada más en la parte cualitativa, no se han metido tanto en lo cuantitativo. De hecho, yo les voy a dar una lista de libros que son muy buenos, que les pueden ayudar para cuando vayan avanzando en esta parte, ustedes tengan como esta parte ya dominada. Ok. Uh-huh. Eso estaría muy bueno, maestra. Gracias. ¿Alguien se acuerda cómo se construye un objetivo? Es lo que se quiere lograr en un futuro, ¿no, profesora? Ajá. Donde se tienen que usar determinados verbos Sí. y tiene que ir, tiene que concordar con el título más que nada. Claro. Sí. Excelente. Como bien nos dice la compañera, el objetivo nos va a hablar acerca de dónde vamos a llegar. Es lo principal. Después, pues nos hablan o nos han explicado al momento que nosotros empezamos a hacer investigación, pues que va el verbo tiene que llevar debe de ir de cierta manera, debe de expresar siempre una correspondencia con el título, tiene que ir de la mano de las hipótesis. Profesora, una pregunta. En los libros de investigación tiene que ir un objetivo general y los objetivos particulares, ¿no? Claro. ¿Cuántos objetivos particulares tienen que ir? ¿Es a fuerza un número o pueden ser 1, 2 o 3? Es que eso va a depender más bien de qué tan grande va a ser tu investigación o qué tan elaborada. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos evaluar la parte de discriminación racial en niños de preescolar. Entonces, a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, esa es como nuestra meta es saber qué pasa con la discriminación racial, como a grosso modo, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, bueno, vamos a hablar de la discriminación racial, entonces vamos a hablar del color de piel, otro puede hablarnos de los ojos, otro puede hablarnos de a lo mejor de la complexión de las personas, ya sea si es gordito o flaco,
otro te puede hablar del color de piel, la textura en su piel. Entonces, si se dan cuenta, pues ya estamos hablando de muchísimas partes de la discriminación. Entonces, o características que tienen las personas por las cuales son discriminadas. Entonces, más bien eso va a depender de tu investigación. Y no nos podemos quedar solamente con el objetivo general o a fuerza tienen que ir a objetivos particulares. Tienen que ir particulares porque de esta manera tú vas a desmenuzar y va a ser más rápido que tú alcances la meta. Imaginemos que tú solamente te quieres dedicar a la parte de discriminación de piel, es decir, el color. Entonces, a lo mejor tú vas a decir, voy a hablar sobre la tonalidad en niños de primaria. Entonces, ese ya va siendo una parte de tu objetivo. Ah, bueno, pero también voy a hablar o quiero medir la parte de la secundaria. Entonces, si te das cuenta, ya tienes dos y ya cortaste tu investigación. Entonces, de esta manera, el que lo lea va a decir, ah, bueno, solamente van a tocar estos puntos, no más. Ok, maestro, me quedó claro, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de la medición nominal? Vale, ya ¿Se está. acuerdan de la medición nominal o no? Por ejemplo, la nominal nos va a hablar de las variables, las cuales nos va a hablar de nombres. Es decir, vamos a cómo vamos a ir utilizando. Es decir, por ejemplo, puede ser género, etnia, edad, raza, estado civil, ¿qué otra cosa? Tipo de religión, todo eso, los cuales nos van a dar una definición o una diferenciación más bien de características. Si es hombre o mujer, si es mexicano o es estadounidense. Para eso nos va a servir la escala nominal o la mediación nominal. ¿Qué más? Es cierto, a ver, ustedes díganme, ¿es cierto que la hipótesis se va a medir por la originalidad, la claridad que componen la explicación en la parte de la explicación de los fenómenos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto o falso? A lo que yo tengo entendido, una hipótesis se le considera correcta o errónea dependiendo los resultados que dio el estudio, ¿no? Claro. ¿Pero crees que sea importante esta parte de la revisión de la originalidad, las características, el cómo se va abordando o no? Creo que sí, maestra, porque aquí la hipótesis es como la posible solución que se le va a dar a la investigación, ¿no? Entonces, es muy importante que tiene que ir con lo que se empezó, con el principio, para que no nos salgamos del tema. Sí, esta pregunta es de confusión múltiple, chéquense bien. Yo les dije si era originalidad, la claridad
en la cual se iba a dar la explicación. Entonces, si se dan cuenta, la hipótesis va a ser una explicación también, la cual va a hablar de la interpretación de los fenómenos. Entonces, mande, Maestra, dime. solamente que, por ejemplo, en el tema de la originalidad, Ujú. bueno, desde mi visión, no considero que sea como un determinante para evaluarla, porque al final del día también podemos generar estudios sobre fenómenos que hayan sido estudiados. Entonces, desde esa visión, ya no estaríamos hablando de originalidad. Pese a ello, sí es factible desarrollar una investigación de una situación ya investigada previamente, porque justamente de eso que se ha investigado es de donde se construye el marco teórico. Claro, y que también, si te das cuenta, esa parte de que tú investigas y ves que han hecho lo demás, te lleva a que tú propongas algo nuevo. O sea, sí hay una originalidad. Y eso nos habla de una buena calidad de una hipótesis, porque tú ya hiciste una investigación previa. Ok, maestra, gracias. No, ¿de qué? ¿Cuál es la medida cuyo valor se repite en los resultados en más de una ocasión? La moda es la Hola, que más maestra. se repite. Ay, ¿Segurísimos? sí, sí, la moda. Sí. Sí, es la moda. Muy bien. Esa pregunta va a venir en confusión múltiple, ¿eh? ¿Qué más? Maestra, Dígame. maestra, me salió ahorita una duda. Me dice que esa de la moda va a venir ¿en qué? Dijo, en Va a ser, confusión. ajá, va a O sea venir un que, truquito ahí. Recuerden, entonces, siempre recordar qué es la moda. o sea que la va a poner, digamos, que como un concepto similar de las otras, para Puede ser. atarantarnos tantito. Ajá. Ah, ya, gracias. Chicos, ¿cuál es el objetivo de las ciencias sociales? Perdón, profesora, ¿cuál es qué? El objetivo de las ciencias sociales. Pues estudiar, maestra, lo que es a, el aspecto social de los humanos, cómo se relacionan, sus características, todo lo que es el objeto de estudio a nivel social, política, antropológicamente hablando, economía, todo lo que engloba el desenvolvimiento de lo que son las personas. Claro, como el nombre lo dice, las ciencias sociales va a ser el objetivo de esto es que vamos a trabajar o vamos a estudiar a la especie humana. Tanto los hombres, las mujeres, ahorita hay más definición de géneros. Todas esas personas vamos a poderlas englobar y vamos a hacer una parte distintiva a partir de las características que vamos teniendo. Entonces, siempre, siempre, como bien lo dijo la compañera, va a ser el estudio de la especie humana. Profesora, ¿pero qué tiene que ver ahí el asunto político, como mencionó la compañera? Porque está regido bajo normas que rigen esta parte social. Ah, ok. Está bien. ¿Cómo nace el método científico? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el primero que empezó a trabajar con esta parte? El Galileo pionero. Galilei, ¿no? Desde la parte ya un poquito más para acá en la psicología. Pues bueno, viene como a partir un poco, a ver si no estoy mal, de la psicología rusa, Ajá. con Pavlov, ¿no? Con los Un poquito más experimentos. atrás de Pavlov. Empieza con Ah, W. ok. Inicia Ay, con sí, Gunt, sí, con los sí. estudios de Con Gunt.
Con un- Exacto, el que crea el laboratorio, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. El Sí, primer entonces, laboratorio de el método experimentos. científico va a nacer a partir de la filosofía positivista. Y esto nos va a ayudar con el nacimiento de la psicología experimental, que es el pionero es Wundt, y que nos va a hablar de que siempre vamos a adoptar una forma objetiva, medible, toda interpretación de la realidad. Recuerden, todo es medible. No se olviden de Wundt, también va a venir en el examen. Es de la psicología que había dicho maestra, perdón. Positivista. Ajá, y todo es medible. Ok, sí, ya, gracias. ¿Quién más? ¿Qué es la frecuencia? ¿Se acuerdan? ¿Sería el número de veces con la cual pasa algo? Bueno, ay, ya se me fue. Sí, 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 es la Sí, ¿no? manera en que se representa. Sí, esa es una frecuencia, Ah, pero ok. ya más trabajado en la parte estadística, ¿ustedes se acuerdan que es una frecuencia? ¿Serían las veces que se repite, maestra? Sí, va de la mano, pero va más enfocado a que va a ser la distancia que van a existir entre las dos puntuaciones obtenidas, es decir, la menor y la mayor. Ah, ok. ¿Qué más? Estoy pensando, Maestra, ¿dónde? en lo que piensa puede contestarme. Siempre he tenido la duda, como que me hace falta un poquito más de claridad en unos conceptos que son muy básicos que estuvimos viendo, que lo que es constructo y variable. El de constructo lo quiero entender, pero de pronto se me escapa la idea, la diferencia entre uno y el otro. Ajá. Desde la parte, ¿quieres que te diga desde la parte conductual? Pues el concepto más que nada para entenderlo un poquito más. Déjame poner mi cabeza a pensar, espérame. Porque la variable va a ser todo, la variable es aquella conducta o situación que va a ser medida y estudiada. Es decir, la variable puede ser que, hablando por ejemplo de un niño que tiene problemas de conducta, que la maestra dice, este niño tiene una serie de problemas conductuales, entonces nosotros al momento de verlo vamos a decir, ay, bueno, vamos a hacer una observación e identificamos que las variables que se presentan son que el niño se la pasa gritando, que el niño le pega a los compañeros, que el niño cuando se le da una orden patalea la mochila, etcétera. Entonces, todo eso, si te das cuenta, son conductas que son medibles. Y bueno, y el constructo va más relacionado con que es una entidad hipotética, es decir, que tú partes de una definición, ¿cómo decirlo? Pues elaborada desde una parte teórica. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo ves? ¿Sí me entendiste o...? Esa es la parte que no comprendo, porque leía que el constructo es la propiedad que una persona posee. Ahorita se lo leo, dice, explica su conducta en determinada ocasión. Ajá. Y es un concepto teórico hipotético. Pero también la variable, pues me está comentando usted, pues es esa parte de a lo mejor, todas las características conductuales que se tiene sobre el sujeto. Pero el constructo, al hablar que es una parte, una propiedad de la persona, también es una variable, o sea, porque la propiedad de la persona también es la inteligencia, la creatividad, o sea, ¿cuál es la diferencia? Es lo que no alcanzo a vislumbrar. Ya, te confundí más. Mira, el constructo es más grande que la variable. Imaginemos que nos dicen que el constructo es que el niño tiene problemas conductuales. Entonces nosotros tenemos que saber, para elaborar el constructo, cuáles son las causas de que el niño tenga mala conducta dentro del salón.
Entonces, la variable, te digo que es más chiquita, va a ser a lo mejor que el niño no escucha bien, que a lo mejor no ve bien al pizarrón y por lo tanto se distrae. ¿Qué otra cosa? Falta de cultura, que a lo mejor el niño no está bien educado y es muy berrinchudo. Eso puede ser. Entonces, y después de la variable vamos a encontrar indicadores. Los indicadores van a ser los reportes que nosotros vamos a tener acerca de la educación o el comportamiento más bien del alumno dentro de la clase. Y ¿qué otro indicador puede ser? Vamos a poder tener indicadores con respecto a qué hace a lo mejor con otro profesor. Si hay un cambio, ¿no? O no lo hay. Y ya a partir de eso, nosotros vamos a ver si el tipo de variables que nosotros encontramos son cualitativas o van a ser cuantitativas. Gracias, tutora. Sí, ya la entendí. Así ¿Quedó claro? como me lo va mencionando a nivel escala o diagrama, es más fácil Sí. comprender lo que es el constructo. Se Sí, me muchos de mis dificultaba mucho relacionaba una con el otro. Sí, muchos de mis compañeros, los constructos, lo manejan, por ejemplo, qué pasa con los accidentes viales. Entonces nosotros vamos a ver cuáles son las causas de los accidentes viales. Y nos decían, ¿cuáles son las variables? Bueno, que a lo mejor los conductores de automóviles son imprudentes, que a lo mejor otra vez que los motociclistas se van metiendo, que a lo mejor desconocen las normas de tránsito o las reglas de tránsito, o ¿qué más? O la falta de cultura ciudadana, es decir, que a lo mejor los peatones no se fijan al cruzar. Gracias, maestra. Con este tipo de ejemplos me queda más claro todo. Perfecto. ¿Qué más? Déjeme pensar qué buscar. ¿Qué otra cosa? Maestra, disculpe, tengo una duda. Después de los indicadores, ¿qué más dijo que seguía de los indicadores que son los reportes digamos que son los reportes del comportamiento? Pero después habló de otra cosa, pero se me fue. A los indicadores nos van a llevar a ver qué tipo de variables tenemos. Si tenemos variables cualitativas o cuantitativas. Ah, ok. Tipos de De hecho, esto lo hacen, por ejemplo, cuando ustedes, bueno, son muy chiquitos todavía en la parte de la psicología, pero ustedes, si siguen con esta parte de lo conductual y lo cognitivo-conductual, van a empezar a hacer análisis funcionales. Entonces, esta tablita les va a ayudar mucho. Gracias. Bueno, muchos lo manejan en tabla. Yo lo que hago son mapas mentales. El constructo más grande y voy haciendo como las pequeñas llaves. Maestra, una duda. ¿En qué parte nos va a compartir estas tablas y todos estos archivos? ¿Van a estar en la plataforma o cómo nos lo va a compartir? ¿Les parece miren, qué les parece si hacemos un grupo de WhatsApp? Y de esta manera, pues yo puedo responder más rápido. Sí, gracias. ¿Pueden ayudarme haciéndome el grupo? Les doy mi número. Anótenlo. Sí, yo lo hago si gustan. ¿Cuál es su número? 55 13 45 81 52. Se lo repito, 55 13 45 81 52. Ok, si gustan, compañeros, escríbanme aquí en la parte del chat, cada quien su número y su nombre, y los voy agregando. Y yo hago el grupo. Perfecto. Y de esa manera, pues, si tienen dudas, vamos a irlas resolviendo. Sí, gracias, maestra. ¿Qué más? ¿Cómo es la investigación cualitativa? ¿Cómo es su diseño? ¿Es flexible? ¿Es rígido? ¿Se puede iniciar con interrogantes? ¿O son vagamente formuladas? ¿O son muy estructuradas? ¿Ustedes cómo las ven? La cualitativa yo lo siento que son más flexibles. Como que se puede irse yéndose a ciertos adjetivos, por decir algo. Manejarlos por ciertas formas de igual de conducta, de la forma de ser de la persona. Puede ser desde a lo mejor de la forma en que se siente, la forma de su cultura, con lo que se ha estado educándose, y así. Sí, de hecho, esa parte de este tipo de investigación sí es más flexible a comparación de la cualitativa. Entonces, esto nos va... un segundito. Listo. Entonces,
va siendo un poquito más flexible a comparación de la cuantitativa. Es muy importante que ustedes puedan diferenciar bien entre esas dos metodologías, porque de esta manera ustedes van a poder saber qué tipo de investigación van a poder realizar y cuál va a ser el alcance que van a tener. Chicos, ¿dudas hasta aquí? Que tengan quejas, dudas, sugerencias. Porque ya se van a acabar tenemos 5 minutos ya. ¿Con usted no se podía exentar? Conmigo no se puede exentar, ¿sabes por qué? Porque sí necesito saber si realmente tienen esta parte del conocimiento, porque van a pasar a tercero y los van a mandar a práctica y tienen que tener como muy determinado, muy delimitado esta parte de la investigación. Entonces, sí ayudo a los alumnos que van, por ejemplo, si van muy bien y de repente les fue muy mal en el examen, sí los apoyo. Algunos les pido trabajos extras para que puedan cubrir esta parte del 30%. Lamentablemente nuestro plan de estudios marca que el examen vale el 30% en todos los módulos. Entonces, si les va muy mal, claro que sí les ayudo porque he encontrado en ustedes alumnos muy buenos y que son responsables. A lo mejor no son muy brillantes o no son los más brillantes, pero son muy constantes. Entonces, esta parte es más, bueno, al menos en mí tiene como un valor mayor porque generalmente lo que se dice que son inteligentes es pura memoria. Entonces, a diferencia de alguien que es constante, esa persona que es constante va a tener un aprendizaje más significativo. Entonces, yo sí los apoyo, si les da muy mal en el examen. También sé que muchos de nosotros al momento de estar en el examen nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Ok, gracias. Maestra, entonces por decir un ejemplo, en mi caso, que entonces soy constante, pero es que en los exámenes sí me va muy mal, la verdad. O sea, sí tengo problemas con mi memoria bastantito. Entonces, por eso también era mi duda si había chance de exentar, porque sí, sinceramente, sí me van mal en los exámenes, aunque estudio mucho y todo así, según yo ya sepa, y a la mera hora, pues que siempre ya no. Les voy a dar un mal consejo. Como bien lo hizo Anel, fue anotando unas preguntas claves o definiciones claves para su examen. Entonces, lo que va a hacer Anel, yo supongo, es que va a empezar a repasar esto y lo va a adquirir. Y si no, lo que va a hacer es que va a tener a la mano su libreta con sus anotaciones. Entonces, en su examen va a poder estudiar o va a poder identificar cuál es la pregunta y va a poder responder correctamente. Lo que yo les pido de esta manera, si lo hacen así, es que no tiren sus notas, porque llega un momento cuando uno regresa o ya está ante una situación en la cual va a utilizar esto, puede hacer uso de ello mediante sus notas. Algunos otros lo que hacen es que hacen este repaso, lo graban en voz y a lo mejor cuando se trasladan a algún lado o cuando hacen sus labores domésticas, etcétera, lo reproducen. ¿Y qué porcentaje va a valer el examen, maestra? Perdón, disculpe. Vale el 30. En mi caso, miren, yo soy muy mala para el inglés. Les voy a enseñar todo lo que hice. Miren, tengo notas por toda la casa. Y de esa manera, pues yo voy repasando. Recuerden que hay muchas técnicas de estudio. Y ustedes como psicólogos deben de conocerlas a detalle. Tutora, yo tengo una pregunta antes de que se acabe el tiempo. Dígame. Por ejemplo, en el aspecto hablaba usted sobre la investigación social y sobre lo que es cualitativo y cuantitativo. ¿Qué factores o qué características tiene tu hipótesis o el cuestionamiento que se hace y saber qué es lo que vas a hacer? O sea, saber qué es lo que te determina para saber qué metodología vas a utilizar, cualitativa o cuantitativa. ¿En qué fijarse?
Yo lo que hago primero es seleccionar un tema. Imaginemos que vamos a trabajar con esquizofrenia. Entonces,